Bien, entonces agregamos nuestro material de actividad asincrónica número 2, que está aquí. Bueno, a ver, el paseo aleatorio, o lo que se conoce como paseo aleatorio, es una teoría que básicamente trata sobre cuál es la evolución de un sistema a través de una variable continua, normalmente es el tiempo, ¿verdad? Y las aplicaciones prácticas, vamos a ver una aplicación práctica, vamos a ver un ejercicio sencillito de cómo usar o cuál es la técnica para simular el paseo aleatorio, y después una aplicación práctica de lo que podría ser justamente también una... ¿Dónde se utilizaría, por ejemplo, esto que se conoce como un paseo aleatorio? Le decía, el paseo aleatorio lo que más o menos trata es de mostrarnos la evolución de un sistema a través de una variable continua, normalmente es el tiempo, basado en, por supuesto, probabilidades de que ocurra tal o cual variación. ¿Sí? A ver, para que se entienda mejor, vamos directamente a lo práctico, ¿verdad? Este nuestro ejercicio dice, a ver, un segundito. Simular 50 movimientos del siguiente paseo aleatorio y graficar, ¿sí? Dice, el móvil sale del punto o de la posición 0, 0. El móvil sale de la posición 0, 0 y cada vez que se mueve, avanza 1 para x, ¿sí? Eso va a ser nuestra variable que normalmente puede ser continua, en este caso es discreta, ¿sí? Porque va a avanzar de 1 en 1. Para la variable x avanza 1 y para la variable y evoluciona según la siguiente distribución, dice, ¿verdad? Y tenemos un cuadro ahí de movimiento justamente, ¿sí? Entonces, en y puede permanecer en la misma posición relativa, puede bajar un lugar de la posición relativa, puede subir un lugar de su posición relativa o puede subir dos lugares de acuerdo a esa probabilidad que se muestra ahí. Entonces vamos a simular este paseo aleatorio rápidamente. Entonces voy a cambiar otra vez la vista compartida, voy a ir hasta nuestro Excel para hacer esta simulación. Bien, bueno, este es nuestro archivo que normalmente utilizamos. Vamos a abrir una nueva hoja para hacer lo del paseo aleatorio. Bien, para tener presente el enunciado, yo copié y pego ahora, ¿sí? Y esa evolución de la cual se habla está regida por unas probabilidades, ¿sí? Que acá nos solucionamos el movimiento. Y la probabilidad, ¿sí? Eso siempre, probabilidades siempre son frecuencias relativas. Bien, en cuanto al movimiento, y este cuadro de movimiento se refiere a la variable y, ¿sí? Porque la variable x ya sabemos que se mueve de 1 en 1, ¿sí? Es la variable, en este caso va a ser discreta, y el cuadro va a responder a la variación de la posición relativa en y, ¿sí? Los movimientos posibles son esta. Esperen, estoy escribiendo lo que es. Ahí, esos son los movimientos posibles. Y las probabilidades, voy a fijarme rápidamente. Son estas que tenemos. ¿Sí? Voy a tratar de agrandar un poquito más esto para que se vea mejor.
Bueno, entonces les decía, lo que nosotros vamos a hacer es simular 50 movimientos, ¿ok? Entonces, digamos, el tamaño de nuestra muestra va a ser de 50. El tamaño de la simulación va a ser de 50. ¿Okay? Y nuestro valor de X, ya sabemos, ¿verdad?, que va a ir moviéndose. Esto hasta podría ser redundante, igual voy a copiar y pegar. Va a ir moviéndose de uno en uno. ¿Ok? Para poder hacer, por supuesto, para poder después graficar el paseo aleatorio, vamos a tener que apoyarnos en el método Monte Carlo. Así que vamos a necesitar la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Entonces vamos a rápidamente elaborar nuestra columna de frecuencia relativa acumulada. Porque aquí vamos a generar nuestros valores aleatorios entre 0 y 1 para poder después determinar cuál va a ser el movimiento en... ¿sí? Entonces, usamos la función de aleatorio, generamos entonces los 50 valores. Ahora, lo que vamos a hacer es, estos valores aleatorios, ¿sí?, vamos a llevar hasta nuestra tabla, vamos a comparar con nuestra frecuencia relativa acumulada y vamos a determinar cuál es el movimiento relativo entonces para la variable y que estamos analizando, ¿sí? Entonces vamos a usar nuestra función sí, ¿verdad?, porque vamos a ir haciendo unas comparaciones, ¿ok? Entonces vamos a ir diciéndole a nuestra planilla, si este número aleatorio, ese número aleatorio es menor o igual al valor de 0,3, voy a anclar esa celda, porque siempre voy a usar como referencia ese cuadro que usamos ahí. Entonces, si ese número aleatorio es menor o igual a 0,3, la posición relativa que va a ocupar la variable y va a ser de menos 1. También voy a anclar esa celda. Si no ocurre eso, entonces puede darse cualquiera de las tres siguientes situaciones, ¿verdad? Entonces voy a abrir de nuevo una función sí, voy a comparar en este momento. Si no se cumple la primera condición, mi siguiente prueba va a ser que si este número aleatorio es menor o igual a 0,5, voy a anclar esa celda porque siempre voy a estar comparando un rato. Si eso es cierto, entonces la posición relativa en ese movimiento para i va a ser también de 0. Si no se cumple eso, voy a usar de nuevo una función si y voy a comparar. Si no se cumple eso, entonces voy a comparar lo siguiente. Si el número aleatorio es menor o igual a 0,6, en este caso, dando la celda. Si es cierto, la posición relativa que va a ocupar en i, este móvil, va a ser de 1, ¿verdad? Entonces voy a anclar también eso para que no se mueva. Pero si tampoco se cumple esa condición, llegué, digamos, a la última. Y ya no hace falta usar una función sí, sino directamente. Si no se cumplieron las tres anteriores, entonces la posición relativa que va a ocupar el móvil, digamos, como coordenada en i, va a ser el de 2. Voy a anclar esa celda. Y ahí tengo escrito ya mi secuencia de comparaciones a hacer. Vamos a ver, el primer valor, fíjense, tiene, aleatoriamente generamos el número 0,92. No es menor ni igual a 0,3, tampoco es menor ni igual a 0,5, tampoco es menor ni igual a 0,6, así que automáticamente asume la posición relativa de 2. ¿verdad? Entonces, con los valores aleatorios que generamos aquí en forma, usando la función aleatorio, determinamos el movimiento relativo en
Bien. A ver, voy a hacer un ajuste aquí por lo siguiente. Voy a tener que... Esto ocurre porque de repente yo asumo ciertas cuestiones, no leo bien, digamos. Bueno, de hecho van a ser 50. En este caso tenemos 51, así vamos a borrar el último. Dice 50. Y fíjense que el enunciado nos condiciona que el móvil sale del punto 00, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a usar eso. ¿Por qué vamos a usar una columna y acumulado? Porque esta columna, ¿sí?, corresponde a la posición relativa. Corresponde a la posición relativa a la posición actual, digamos, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente movimiento? Eso es lo que queremos ver. Bien. Ok, entonces la posición inicial es 0, 0 y a partir de ahí usamos lo que les decía, la posición relativa. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos moviendo de acuerdo a lo que obtenemos como resultado. Entonces, fíjense, es súper sencillo. ¿Qué voy a mostrar yo? Voy a mostrar lo siguiente. Pide que grafiquemos, entonces voy a graficar esas dos columnas para obtener lo siguiente. Vamos a usar un gráfico de dispersión. Y lo que tenemos ahí justamente es la evolución de este móvil, ¿sí?, con las condiciones inicialmente expresadas por el problema. ¿Ven? Entonces, estamos hablando, el móvil salió del punto 0, 0, y cada vez que se mueve avanza 1 para X, que representa esta columna, ¿sí?, variable discreta en este caso, y el avance con respecto a su posición relativa en Y está dado por este dato que está acá, ¿sí? Entonces ahí vemos la evolución, repito, de la posición del móvil para estos 50 movimientos. Es súper, súper sencillo. Ahora, ¿qué aplicación le podemos encontrar a esto? Vamos a ver, voy a volver entonces ahora a nuestro material de los ejercicios propuestos y vamos a analizar un poco este problema número 7, ¿ok? Bueno, el problema número 7 dice, un amigo suyo le ha persuadido para adquirir las acciones de un importante frigorífico por valor de $100.000 y usted lo ha hecho sin más información. Confió, digamos, nada más ya en la sugerencia que le hizo el amigo. Bueno, luego de haberse lamentado por un tiempo por haber tomado la decisión sin hacer mucho análisis, dice, ha decidido estudiar estadísticamente los precios de las acciones y ha llegado a los siguientes resultados en cuanto a su variación diaria. ¿Ok? Su variación diaria. Esas son acciones, ¿sí? No son bonos ni nada, donde de alguna manera uno tiene asegurado alguna rentabilidad al final del periodo por el cual están vigentes estos bonos. Son acciones, ¿sí? Así que depende, digamos, justamente de la performance de la empresa, de la rentabilidad que se pueda obtener y demás. Así que cuando uno compra acciones o tiene acciones en una empresa, repito, depende de los resultados que pueda obtener. Así que puede perder valor o puede ganar valor de acuerdo a cómo le vaya a la empresa. Bien, entonces, volviendo un poco a nuestro enunciado, dice, las acciones que compró tienen una variación diaria, ¿sí? Y estadísticamente se llegaron a los siguientes datos, ¿sí? La ganancia diaria
puede darse en los valores que encontramos ahí con sus respectivas probabilidades. A ver, para que se entienda. El valor de las acciones puede caer en un 30% en forma diaria, ¿sí? La probabilidad de que eso ocurra es del 30%, ¿se entiende? Bueno, ahí hay una coincidencia nada más. Puede que las acciones pierdan un 15% de su valor. Puede que las acciones conserven su valor nominal. Puede que las acciones aumenten su valor en un 20% o inclusive pueden que aumente su valor en un 40%. Y las probabilidades de que ocurran esas ganancias, que se den esas ganancias, son las que tenemos en la otra columna. ¿Okay? Entonces dice, simule el valor de sus acciones al final del primer año. Simule el valor de sus acciones al final del tercer año. Bien, entonces vamos a hacer eso. La situación es entonces la siguiente. Tenemos acciones de una empresa, ya la hemos adquirido, lastimosamente, digo lastimosamente porque no hicimos un análisis previo. Entonces tomamos la decisión de estudiarlo estadísticamente para poder obtener el cuadro que vemos ahí, ¿sí? A ver, por decirles, si queremos entender esto como una aplicación práctica y real, obtener ese cuadro es la parte difícil de todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque poder determinar cuánto valor va a ganar o va a perder una acción es bastante trabajoso, es bastante difícil obtener, ¿sí? Y luego el comportamiento que puede tener, porque el comportamiento puede, en cuanto a estas ganancias, ¿verdad? En realidad está afectado por muchísimos elementos, no solamente bueno, y la acción de esos elementos, por supuesto, se reflejan en la rentabilidad de la empresa, ¿verdad? Pero hay muchos factores que pueden afectar la rentabilidad de la empresa. El mercado, la situación económica en forma regional, en forma global, las habilidades gerenciales, o sea, hay un montón de factores que tienen un efecto, digamos, y que, por supuesto, van a hacer que poder obtener este cuadro sea más o menos difícil. Bueno, vayamos a la práctica directamente. Vamos a suponer que ya tenemos, obviamente tenemos ya estos números. Con esto vamos a simular qué es lo que va a suceder con nuestras acciones de $100,000 en este conocido frigorífico, ¿verdad? Vamos a ir al Excel. Y vamos a habilitar una nueva ventana para analizar este ejemplo. Bien, yo copié el enunciado. Voy a pegar ahora aquí para que lo tengamos presente. Bien. Voy a usar el cuadro aquí. Vamos a hablar en términos de ganancias y en términos de probabilidad, obviamente. Bien. Entonces, voy a transcribir lo que hayamos estado viendo en el archivo anterior. Nuestras acciones entonces pueden perder 30% de su valor. Pueden perder 15% de su valor. Pueden mantener su valor. Pueden ganar un 20% o inclusive pueden ganar un 40% diariamente. Las probabilidades de que esto ocurra son respectivamente el 30%, del 25%, del 15%, del 10% y del 20%. ¿Sí? Entonces, ya vimos en el ejemplo anterior, necesitamos nuestra columna de frecuencia relativa acumulada para poder
apoyarnos en el método de Monte Carlo y simular esta situación, ¿sí? Entonces, vimos nuestra columna de frecuencia relativa acumulada. Y lo que queremos hacer es, básicamente, simular los valores, ¿sí? Al final, o cuál sería la situación al final del primer año e inclusive al final del tercer año, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer el tamaño de nuestra muestra, digamos, ¿sí? A ver, desde n le voy a llamar día 1, día 2. Son 3 años. 3 por 3, 65, 1095. Ok. Entonces vamos a llevar hasta el final del tercer año. Son 1095 días que vamos a simular. Todavía no averigüé cómo hacer esto de manera más... Bien. Profe, yo estuve buscando y hay una opción que si entras en editar, te dice llenar, pones series y ahí directo ya hace el qué buen dato ese. En realidad, miren, yo le tengo que decir, y seguramente ustedes saben también, ¿verdad? Lo que nosotros usamos del Excel probablemente sea el 2-3% más de todo lo que puede hacer. Yo estoy seguro que debería haber algo como eso, ¿verdad? Pero siempre me queda pendiente eso, voy a buscar y a ver cómo se hace. Siempre hay miles de otras cosas que hacer, pero ese dato que me pasaste es espectacular, sí. Entonces es como una función de llenar, ¿verdad? Y puedes llenar con una serie. Maravilla. Sí. Ahora ya lo vamos a ver. Gracias. Espectacular el dato. Bueno, entonces tenemos los días y vamos a generar nuestros valores aleatorios. Para eso vamos a usar nuestra función de aleatorio, vamos a generar valores entre 0 y 1 y así apoyarnos entonces en nuestro cuadro, ¿verdad? Nuestro cuadro donde ya tenemos la frecuencia relativa acumulada y usar un Monte Carlo para todo esto. ¿Ok? Bueno, entonces, obtenidos nuestros valores aleatorios, vamos a obtener la ganancia diaria simulada. Ganancia diaria simulada. Bien. Vamos a estos términos. Para poder tener eso, entonces vamos a usar nuestra función de prueba lógica, ¿verdad? Entonces vamos a preguntarnos. Lo primero que nos preguntamos es si este valor aleatorio es menor o igual a nuestro valor que está aquí en nuestra columna de frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Recuerden siempre anclar, fijar las celdas que corresponden al cuadro de ganancias o de probabilidades y de frecuencia relativa acumulada. Si eso es cierto, entonces lo que vamos a obtener es que la ganancia diaria va a ser de menos 30%. Bueno, en realidad es una pérdida. ¿Sí? Si eso no ocurre, si esa prueba no es verdadera, vamos a tener otras 4 opciones, así que vamos a tener que abrir, vamos a usar otra prueba lógica, ¿sí? Y vamos a comparar de nuevo si este valor aleatorio, este valor generado en forma aleatoria es menor o igual, en este caso ya a 0,55, entonces la ganancia obtenida por la ganancia diaria obtenida por las acciones es de menos 15%, entonces corresponde a una pérdida en realidad. Si esa prueba no es verdadera, si no se cumple, vamos a usar de nuevo otra prueba lógica y vamos a decir si este valor generado en forma aleatoria es menor o igual a 0,7, entonces
las acciones conservan su valor. ¿Sí? Si no se cumple esa condición, vamos a volver a utilizar una prueba lógica. Si este valor generado en forma aleatoria es menor o igual a 0,8, entonces las acciones ganan 20% de su valor nominal. Y si no se cumple esta última condición, directamente nos queda la última, ¿verdad? La última opción, el último resultado posible, ¿sí? Que sería y tenemos que ir hasta la celda G6. Voy a escribir porque justo me tapa ahí. G6. ¿sí? Que es que nuestras acciones ganan 40% de su valor. Cierro todos los paréntesis. Ahí tengo. Entonces, a ver, verifiquemos rápidamente. En el día 1 dice el número aleatorio generado da 0,36 y si vamos hasta nuestro cuadro que nos sirve de referencia, 0,36 es mayor a 0,3 pero menor a 0,55, entonces el valor de las acciones para ese día es el de menos 0,15, menos 15%. Y esa variación entonces la podemos simular para cada uno de los días durante los 3 años que decidimos simular en este caso, ¿sí? Ahora, recuerden, estas son ganancias relativas, ganancias diarias en forma relativa, ¿sí? Otra particularidad de esto es que la probabilidad de ocurrencia de una situación es independiente a lo que ocurrió en digamos, en el estado anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El primer día, a ver, veamos el resultado así como muestra en mi pantalla, ¿sí? El primer día dice que las acciones ganan 40% de su valor, ¿sí? Pero eso no tiene ningún efecto para el resultado que pueda darse en el día siguiente, ¿ok? Eso ocurre mucho, en muchas situaciones, ¿okay? Inclusive en esta aplicación en la que hablamos de acciones de una empresa, podría darse. Entonces son independientes, los estados, en este caso diarios, son independientes de los resultados que se obtuvieron en los estados anteriores, ¿sí? En ese sentido, es un proceso markoviano. Solo que no está acostado. Bueno, a ver. ¿Qué haremos ahora? Entonces vamos a calcular el valor, ¿verdad? El valor acumulado de las acciones. Para que se entienda mejor. A ver, entonces, voy a valor de las acciones igual a $100,000. Y a partir del día 1, del día siguiente que compramos las acciones, vamos a ir calculando su valor acumulado. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener siempre, bueno, aquí tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a lo siguiente, ¿sí? El cálculo siempre va a ser sobre el valor nominal, ¿verdad? O sea, las ganancias, que pueden ser pérdidas o que pueden ser efectivamente ganancias, van a ser calculadas sobre el valor nominal, ¿sí? Y no sobre el valor real, digamos, que se pueda tener en el día. ¿Se entiende esto? Esto quiere decir entonces que el valor no es el valor acumulado, es el valor relativo. Perdón, voy a hacer un poco más. Tratar de hacer un poco más claro. El valor relativo entonces siempre va a estar calculado de la siguiente manera. Va a ser el valor nominal por
la variación, ¿verdad? Que puede ser una pérdida o puede ser una ganancia. Bien. Y luego, sí, vamos a tener el valor acumulado. Poner entre paréntesis real. ¿Por qué? Porque vamos a obtener lo siguiente. ¿Sí? Para empezar, tenemos el valor nominal, que voy a anclarlo siempre ahí. Entonces nosotros podemos variar nomás cuál va a ser cuál va a ser el monto que podría invertirse en las acciones. ¿Ok? Y vamos entonces a ir sumándole el valor relativo diario. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es que va a evolucionar. Perdón, ahora vamos a hacer esto, porque tenemos que ir acumulando. Ok, ahora sí. Entonces, generamos valores aleatorios de 0 a 1. Con esos valores aleatorios de 0 a 1, determinamos la ganancia diaria simulada usando nuestro cuadro de frecuencia relativa acumulada. Con esa ganancia diaria simulada que está expresada en porcentajes, hallamos el valor relativo de esas variaciones, de esas ganancias, y luego el valor acumulado para saber cómo es que evoluciona, digamos, justamente el valor de nuestras acciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a graficar? Vamos a graficar la evolución a través de los días. ¿Sí? Un gráfico de dispersión. Bien. Voy a tratar de llevar esto para arriba. Para que podamos ver mejor. A ver. Quiero hacerlo más chiquito esto. A ver si se puede. Bueno, después están muy juntos nomás los valores. Ahora fíjense en el gráfico, ¿verdad? Lo que tenemos es que del valor inicial de $100,000 llegamos hasta al final del primer año. El valor relativo de nuestras acciones es de, acá tenemos, menos 1.225.000. ¿Sí? Fíjense, en realidad, bueno, los valores no es que van a tener, el valor nominal no va a ser negativo, sino directamente va a ser cero, ¿verdad? Una acción no puede tener un valor negativo. Lo que me está mostrando es que en algún momento ha perdido valor nuestras acciones, ¿verdad? Profe, Sí, yo tengo una consulta. ¿Podrías explicar de vuelta por qué tenemos dos columnas de valores? O sea, uno de valor relativo de las acciones y uno de valor acumulado real. sí, cómo no. Porque, o sea, lo que yo hubiera hecho solamente en una columna. O sea, el primer valor multiplicarle por la primera probabilidad y a partir de la segunda casilla recién empezar a formular en el sentido de que mi valor anterior por la
segunda probabilidad me daría mi valor real del día de ayer. Ya, sí, es totalmente válida, digamos, tu opción. Yo quería mostrarle nomás de alguna manera, de manera un poco más desglosada, ¿verdad? Esa variación relativa. Pero totalmente cierto, sí, yo podría haber obviado inclusive esta columna y directamente ir al valor de alguna manera real de las acciones en base a la ganancia o pérdida que se pudo haber obtenido desde esta columna que se muestra aquí, ganancia diaria simulada. Esto está expresado en porcentajes, bueno, en forma decimal, pero representa porcentajes. Y sí, te repito, es totalmente válida la opción. Yo quería mostrarle nomás un poco más desglosado, ¿verdad? Esto. Por eso es que ahí usé dos columnas inclusive. Pero, ¿cómo no? Repito, digamos, desde la columna aleatorio para obtener la ganancia diaria simulada, ya lo conocíamos, nos apoyamos, digamos, en nuestro cuadro que armamos aquí para poder usar el Monte Carlo, ¿verdad? Nuestro cuadro donde tenemos la columna de frecuencia relativa acumulada. O sea, ahí obtenemos cómo pueden variar las acciones, ¿verdad? En qué porcentaje. Pueden ser negativos o pueden ser positivos por lo que vemos, ¿verdad? Obviamente aquí. Sí, después lo que hice fue expresar estas variaciones porcentuales en términos de dinero, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá es, si el primer día perdió 15% de su valor, entonces eso equivale a $15,000, ¿verdad? Porque las acciones tienen un valor de 100,000 inicialmente, ¿sí? Y por supuesto, si el valor se perdió en $15,000, el valor real en ese momento pasa a ser de 85,000, ¿sí? La intención, repito, era solamente mostrar en forma desglosada justamente esa evolución. Voy a poner así para que se quede más agradable a la vista, digamos. ¿Qué podemos hacer con esto? Fíjense que aquí en el valor de las acciones, nosotros la planilla, ¿verdad? Podemos cambiar también las acciones. Porque, recuerden, esto es una simulación, ¿verdad? Digamos, ¿no? Me parece mucho, $100,000. En vez de $100,000 vamos a invertir $50,000 y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Sigue mostrando, fíjense, los 365 días estamos más o menos aquí. Así que sigue mostrando valores negativos. O sea, al final del tercer año la tendencia parece ser que las acciones pierden totalmente su valor, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Pero esta es una única corrida, ¿verdad? Hacemos una simulación de 3 años y vemos que... A ver, voy a hacer lo siguiente, voy a traer los valores aquí, ¿sí? Pucha, me cuesta ser ordenado, pero tranqui. Primer año, tercer año. ¿Okay? Voy a traer nomás aquí los valores del día 365 y del último. Acá, bien. Y aquí voy a traer el valor de el último día, que es el final del tercer año. ¿Entiende? Para que tengamos en una sola vista los resultados. Bien. Entonces, y gráficamente podemos ver la evolución, ¿sí? Tenemos entonces lo siguiente: si nosotros invertimos $50,000 en las acciones de este frigorífico y nos basamos en estos datos estadísticos que tenemos aquí, vemos que al final del primer año nuestros $50,000 se transformaron en menos $800,000, perdieron todo su valor, ¿sí? Vamos a ir acumulando deuda. Perdón. Si nosotros somos dueños de acciones, somos de alguna manera responsables solidarios, ¿verdad?, de los resultados de la empresa. Así que si aquí nos muestra un valor negativo de menos $800,000, entonces quiere decir que tenemos una deuda nominal más o menos de ese monto, ¿verdad? Y les decía, esta es una simulación, es una corrida, ¿sí?
Si nosotros refrescamos nuestros cálculos y presionamos F9 o en una celda vacía presionamos suprimir, ¿qué va a hacer? Va a recalcular, digamos, la columna aleatorio, ¿verdad? Y toda la hoja de cálculo también va a actualizarse. Entonces voy a hacer una segunda corrida. Presiono F9, hago una segunda corrida de 3 años o de 1095 días y vemos que para nuestra inversión de $50.000 al final del primer año, esas acciones tienen un valor de menos 657.000 y al final del tercer año un valor de menos $1.662.500. Si hacemos otra corrida, vemos que la tendencia se mantiene, siempre es digamos, una tendencia de resultados negativos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Que recurrimos a hacer varias corridas, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos una sola, podríamos decir, bueno, eso es lo que ocurriría con una sola simulación, ¿verdad? Y podría darnos un resultado engañoso tal vez, ¿verdad? Fíjense aquí, para una corrida determinada, que justo en este momento lo hacemos. Invertimos inicialmente $50.000 y el valor de las acciones del primer año, el término del primer año es de 20.000, perdió $30.000 en su valor, ¿verdad? Pero, digamos, tiene todavía un valor positivo, ¿sí? No representa todavía una pérdida, ni siquiera de deuda. Pero si yo voy haciendo más corridas, veo que la tendencia es de pérdida, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué se da eso? Eso se da, repito, por estos datos que estamos manejando aquí en el cuadrito amarillo, ¿sí? Por estos datos de posibles ganancias y sobre todo los datos de las probabilidades de que ocurran esas situaciones, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos otros datos en cuanto a probabilidad, si decimos que la probabilidad de que pierda 30% es, vamos a empezar a jugar con estos números, ¿verdad? Digamos, es el 10%. De que pierda 15% es, ya se coincide, es el 15%, de que mantenga su valor es del 25%. ¿Cuánto ya tenemos acumulado ahí? 40, 50. Y después le vamos a dar valores aquí. Voy a hablar de 25%, 25%, y me queda 15 nomás ya para no hacer tanto bien. Si cambian las probabilidades, nuestra inversión de $50.000 empieza a darnos otros resultados al final del primer año o al final del tercer año, ¿no? Entonces, todo esto, repito, entonces está supeditado a los datos que y fíjense en el gráfico, ahora siempre está la tendencia de crecimiento. Todo esta simulación está sujeto a cómo podemos obtener o cómo obtuvimos los datos en este cuadro de ganancia y probabilidad. Por eso yo le decía al inicio, la simulación en sí es bastante sencilla. Para un problema real de este tipo, la dificultad está en poder obtener estos números que están aquí que yo seleccioné ahora. ¿Okay? Pero, digamos, de una manera práctica, didáctica, académica, esta es una aplicación de lo que se conoce como paseo aleatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, repito, estas ganancias que se muestran aquí dependen de muchísimos factores que podríamos considerarlos hasta aleatorios, ¿verdad? Pero que gracias a las matemáticas y las estadísticas conocemos estos datos de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esto podemos ir cambiando, podemos cambiar el valor de las acciones y ver cuál es la opción, ¿verdad? O cuáles son los resultados esperados en base a eso, ¿verdad? Y repito, cada vez que nosotros actualizamos el cálculo, estamos haciendo una nueva corrida. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que esta inversión que hacemos duplique su valor, al final del primer año voy a hacer varias corridas. A ver, para que se entienda, yo podría hacer 100 corridas y verificar en cuántas de esas 100 el valor realmente se duplicó y eso me va a dar una probabilidad
estimada de que ocurra lo que estoy queriendo comprobar, ¿verdad? Recuerden, si yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que el valor de las acciones se dupliquen, entonces hago varias corridas y hago como un conteo. Empiezo a contar en cuántas de todas esas corridas se cumplió el resultado que estoy esperando. Y eso me da la estimación de la probabilidad que busco. ¿Ok? Es un tip para tener en cuenta también. Entonces, sí, para hacer varias corridas, para saber en cuál, por ejemplo, aumento, tipo, vamos anotando nosotros aparte, vamos a decir, o cómo sería. Muy interesante tu pregunta. Voy a aprovechar que nos ayudó. Perdón, no me di cuenta quién me habló hace rato de lo de la serie. ¿Quién era? ¿Sebastián? Yo. Sí, Sebastián, gracias. Sí, justo estoy viendo ahora en el chat porque me cambió un poquito. Estoy también casi seguro que en el Excel podemos ir acumulando condiciones, ¿sí? Entonces, va a ser casi como parte de una tarea, ¿verdad? Investigar un poquito cómo podemos hacer en el Excel lo siguiente, ¿verdad? O sea, si hacemos un cálculo que cuente como uno si se cumple la condición o que vaya acumulando ciertos resultados, ¿verdad? Porque es importante también a veces ir acumulando ciertos resultados porque yo puedo hallar la probabilidad, ¿verdad? Puedo hacer uso del el famoso teorema de Bayes, ¿verdad? Donde dice que el promedio de los promedios es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar. Entonces, una función que me permita ir acumulando el resultado de verificar una condición me va a ayudar muchísimo para poder determinar esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es la manera sencilla y entendible de hacer? Para quien me preguntó, es ir anotando, ¿verdad? Pero echemos mano un poco del Excel para ahorrarnos ese trabajo, ¿verdad? Nos vamos a ir anotando los resultados sin correr. Podríamos hacerlo, ¿verdad? Nos va a llevar un poco de tiempo, o sea, nos va a costar tiempo. Ahora, si invertimos ese tiempo en averiguar un poco cómo nos ayudaría Excel con eso, creo que el costo va a tener mejores, va a redituarnos en más beneficios, ¿verdad? Está, dale, profe, gracias. Ahí Sebastián nos compartió el link para escribir esa serie. Maravilla, yo voy a hacerlo pronto. Bueno, chicos, esto era lo que quería mostrarles un poco hoy, ¿verdad? Les había comentado que nuestra reunión va a ser bastante cortita. Así que, no sé, si tienen alguna duda o pregunta en este momento, les escucho, les leo. Yo tenía una pequeña consulta, o sea, es más bien personal, del primer ejercicio nomás del TP. Y quería preguntarte nomás si, por ejemplo, cuando tenemos una ecuación ordinaria de la circunferencia, como en uno de los ejercicios, era lícito hacer una simulación, por ejemplo, a través de un parámetro. Como es muy difícil dejar X en función, o sea, Y en función de X, o al revés, Y igual a F de X. Había una ecuación que era la paramétrica que dejabas X e Y en función de un ángulo alfa. Y en ese caso simular. Es válido. Fíjense que cuando hablamos de simulación, cualquiera de las soluciones que ustedes puedan proponer y obviamente nos ayude a llegar al resultado esperado, es válido. A ver, para que se entienda mejor, no hay una solución única para ese ejercicio, ¿verdad? Hay varias formas de plantearlo, ¿sí? Así que yo de ninguna manera, sobre todo cuando hablamos de simulación, ¿verdad? Yo no quiero que piensen que lo que yo les estoy mostrando es una camisa de fuerza y ustedes tienen que buscar la manera de replicar exactamente eso. Si a ustedes se les ocurre otra forma, ¿verdad?, que les ayude a hacer esa simulación y sobre todo obtener un resultado, digamos, casi igual al que obtendríamos en forma analítica. O sea, si nosotros agarramos y hacemos el cálculo del área del círculo, ¿verdad?, con los datos que tenemos y la forma en que simularon les lleva a un resultado parecido al analítico,
es totalmente válido. O sea, justamente, repito, no hay una solución única para ese ejercicio en particular, ¿sí? Pueden usar una ecuación paramétrica, ¿sí? Ahora, aprovechando, Sebastián, dijiste, es un poco complicado, sobre todo a la hora, creo que para poder graficar y demás. Más todavía porque es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Escribir y en función de x, ¿verdad? Pero yo les insto un poquito a no pensar en expresar, digamos, la ecuación de la circunferencia como como x en función de y, ¿sí? Finalmente, ¿cuál es la condición que tiene que darse con respecto a los puntos? Y la forma en que está escrita la ecuación es bastante eh, no sé, o sea, hay un mensaje, detrás de la forma en que está escrita la ecuación de la circunferencia. Ustedes saben perfectamente, o sea, la ecuación de la circunferencia no tiene solamente esa forma en que se muestra ahí, ¿verdad? Se puede escribir de otras maneras. Te da el punto, o sea, te da el punto del centro y el radio. Exactamente, finalmente, ¿qué es la circunferencia? A ver, para entendernos más, ¿verdad? La circunferencia es el conjunto de puntos equidistantes de un centro, ¿sí? ¿Cómo nosotros podríamos calcular el área o cómo podemos obtener los puntos? Si nosotros decimos, si un punto determinado está dentro de esa distancia, entonces forma parte del círculo cuya área que nos interesa calcular, ¿verdad? Ahora, si el punto, si la distancia del punto que nosotros simulamos está más allá digamos, del radio, en este caso, ¿verdad? Entonces, es un punto que no forma parte del área que nos interesa calcular, ¿ok? Entonces, es un mensajito ahí como para tener en cuenta. Pero lo que propone Sebastián es perfectamente válido si es que te lleva a obtener un resultado igual al analítico. Igual entre comillas, ¿verdad? Igual o parecido al analítico. Si lo escribir como la ecuación en forma paramétrica, adelante, métanle, o sea, siéntanse libres de inspirarse y tratar de obtener eso. Dale, profe, Yo creo que gracias. en nuestra siguiente reunión yo les voy a mostrar una forma de hacer eso, porque bueno, el plazo de este trabajo práctico es hasta mañana, creo, ¿verdad? Mañana domingo. Así que en nuestra siguiente reunión, el próximo sábado, yo les muestro una opción de cómo obtener el área que está pidiendo que calculemos ahí, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario, pregunta? ¿Cómo le está yendo con la ingeniera Ruth? ¿Van bien? Hola, ¿se escucha? Ah, ahí ya me están respondiendo. Ok, gracias, Luz. Bueno, perfecto. Recuerden, nuestro examen parcial es en 15 días, ¿verdad? Está marcado para el 27. Sábado 27 a las 8 de la mañana nos vamos a encontrar en forma virtual, ¿sí? Para poder desarrollar un par de ejercicios de lo que estuvieron viendo con la ingeniera. Cadenas de Markov, teoría de colas supongo también, y unas simulaciones que nos va a llevar mucho tiempo, espero, ¿no? Y bueno, y los trabajos prácticos son sumativos. Yo le voy a pedir a la ingeniera que les pueda pasar ya los resultados de los trabajos prácticos anteriores para que ustedes vayan ya también viendo los puntajes que van acumulando. Y bueno, y nuestro examen parcial del 27 va a ser ya sobre los puntos restantes nomás. ¿Ok? Bueno, no sé si en este momento no hay alguna duda o pregunta, dejamos aquí por hoy. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dale, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Chau, chau.